¿Sabías que una sola acusación pública puede alterar el curso de una guerra y decidir el destino de millones? En estos días, una serie de eventos explosivos amenaza con reescribir la historia reciente de Europa del Este y repercutir en todo el planeta. Donald Trump ha lanzado una acusación directa contra Volodymyr Zelensky, culpándolo de sabotear las negociaciones de paz. Este golpe ha sacudido a diplomáticos y líderes mundiales, abriendo una grieta inesperada entre Washington y Kiev justo cuando el conflicto con Rusia parece llegar a un punto crítico. En paralelo, Zelensky sorprende al mundo proponiendo un referéndum nacional en Donbass, invitando a que la población decida el futuro de la región disputada. Moscú reacciona con dureza, calificando la propuesta de maniobra política y advirtiendo que esto solo agravará el estancamiento diplomático. Pero la tensión no da tregua. Un nuevo escándalo sacude a la Organización de Naciones Unidas. Más de 60 millones de dólares están bajo sospecha de corrupción, con intermediarios ucranianos y extranjeros en el centro del huracán. La sombra de desvíos ilegales amenaza la credibilidad de organismos internacionales y de los propios actores del conflicto. Mientras tanto, el frente energético se convierte en otro campo de batalla. Estados Unidos ha comenzado a incautar petroleros en aguas internacionales, declarando el inicio de una nueva confrontación global contra la llamada flota fantasma. ¿Qué impacto tendrá esto en el suministro mundial de energía y en las próximas jugadas de Moscú? Ignorar estos movimientos sería no entender cómo realmente se moldean las guerras y quién mueve los hilos desde las sombras. Lo que está en juego: la paz, la integridad territorial de Ucrania, la economía regional y el futuro de millones atrapados por intereses ocultos. Vamos a desentrañar los hechos, los protagonistas y las consecuencias de esta semana crucial. Prepárate para descubrir lo que pocos se atreven a revelar. Empecemos por el momento exacto en que Trump rompe el silencio y señala a Zelensky, cambiando el tablero diplomático. ¿Por qué ahora y qué se esconde tras esta acusación? Para entender qué se juega aquí, retrocedamos un momento. Durante los últimos meses, la tensión entre Ucrania, Rusia y Estados Unidos no ha dejado de aumentar. Washington, bajo la presidencia de Donald Trump, impulsó varias rondas de negociaciones en busca de una salida pacífica. No obstante, la postura inflexible de Kiev sobre su soberanía territorial ha sido la piedra angular que bloquea cualquier acuerdo. Trump, convencido de que la paz era inminente, culpó públicamente a Zelensky de obstaculizar la firma. Aseguró que casi todos los actores clave apoyaban la propuesta, salvo el gobierno ucraniano. Pero para Kiev, aceptar concesiones en el Donbass o en regiones como Zaporizhia equivaldría a poner en riesgo la vida de millones y renunciar a su autonomía nacional. Mientras tanto, Europa observa con ansiedad. Países como Alemania y Francia temen que un fracaso diplomático desestabilice no solo la seguridad, sino también la economía del continente. Las sanciones, la crisis energética y la posibilidad de un conflicto largo se sienten cada vez más cerca de los hogares europeos. A este clima incierto se suman escándalos de corrupción y maniobras financieras opacas. Denuncias recientes apuntan a fondos multimillonarios destinados a estructuras dudosas, desviando recursos vitales de quienes más los necesitan. Las últimas jugadas diplomáticas entre Washington, Moscú y Kiev mantienen el tablero al borde del colapso. Si la diplomacia se rompe, las consecuencias serían devastadoras. Miles de vidas en peligro, economías enteras tambaleando y la reputación de gobiernos bajo constante vigilancia. Sin embargo, bajo la superficie diplomática, acechan fuerzas aún más inquietantes. Detrás de cada declaración pública y cada maniobra política, emergen secretos que podrían cambiarlo todo. Y no todos los jugadores están dispuestos a seguir las reglas. ¿Qué se esconde realmente tras los discursos sobre la paz? Siga el dinero y observe el poder en juego. Mientras los líderes mundiales deslumbran ante las cámaras, lejos de la luz se trama el verdadero conflicto. Volodymyr Zelensky desconcierta al proponer un referéndum nacional para decidir el futuro del Donbass. ¿Es un gesto democrático o una estratagema para presionar a sus rivales y ganar tiempo? Desde Moscú,
Dmitry Medvedev y analistas rusos arremeten contra la propuesta. Consideran el referéndum una maniobra para afianzar posiciones ucranianas, evitando cualquier concesión auténtica, en una partida donde cada jugada puede provocar represalias impredecibles. Sin embargo, mientras se habla de paz, un escándalo de corrupción sacude al gobierno ucraniano. Más de 60 millones de dólares habrían sido desviados por funcionarios, empresarios y mediadores internacionales, según nuevas denuncias que inquietan a Kiev. Entre los sospechosos figuran empresarios influyentes, altos cargos de la Organización de las Naciones Unidas y políticos británicos, todos señalados por participar en el blanqueo de fondos mediante redes financieras opacas. El costo de esta corrupción es incalculable. La desconfianza pública escala y amenaza con destruir cualquier intento de acuerdo, agravando la crisis humanitaria en las regiones más vulnerables. Mientras tanto, el mundo observa la política, pero en el horizonte se perfila otro conflicto. Esta vez, en alta mar. Los próximos días serán decisivos. Una flotilla misteriosa avanza hacia el Mar Negro, alterando aún más el frágil equilibrio regional. Las líneas entre diplomacia y confrontación se difuminan peligrosamente. La confrontación ha dejado de ser solamente política. Ahora el conflicto es económico y militar. En las últimas horas, Estados Unidos ha comenzado a interceptar petroleros sospechosos de transportar crudo ruso e iraní, tensando aún más sus relaciones con Moscú y Caracas. Desde Washington, insisten en que esta es solo la primera fase de una ofensiva mayor. Buscan asfixiar los ingresos energéticos de sus rivales y asumir el control del flujo petrolero mundial en aguas internacionales. La reacción rusa fue inmediata. El Kremlin exige explicaciones legales y acusa a Washington de cometer piratería estatal, advirtiendo que responderán con fuerza. Expertos alertan que Moscú podría cerrar rutas clave o tomar represalias similares contra buques occidentales, aumentando el riesgo de enfrentamientos directos entre potencias rivales. Las amenazas de nuevas sanciones y el refuerzo de controles marítimos han sacudido al mercado global de energía. Países productores y naciones dependientes de importaciones ya se preparan para aumentos de precios y posibles cortes de suministro. El impacto puede ser masivo. Millones verán subir los costos de transporte y calefacción, o enfrentarán apagones en regiones enteras. En el frente interno, Rusia endurece su postura. El gobierno impone el trabajo obligatorio para graduados en sectores estratégicos y acelera la movilización de recursos humanos, intentando sostener industrias clave bajo presión. El país se encierra en políticas autoritarias y una economía orientada al esfuerzo bélico y la autosuficiencia. Nunca antes el comercio mundial de energía estuvo tan amenazado. La seguridad en las rutas marítimas, la estabilidad de países productores y la vida cotidiana de millones de personas penden de un hilo mientras la tensión escala. Pero más allá de los movimientos de las grandes potencias, queda una pregunta inquietante. ¿Cómo nos afecta personalmente este pulso geopolítico y qué puede enseñarnos sobre nuestra propia vulnerabilidad? Mientras los líderes mundiales mantienen el pulso en los despachos, el impacto comienza a sentirse a pie de calle. En las próximas horas, las consecuencias podrían cambiar la rutina de millones. Las decisiones que se toman en las altas esferas influyen en tu vida más de lo que piensas. Los acuerdos, rupturas y escándalos entre líderes pueden modificar lo que pagas por la luz, el combustible o incluso la seguridad de tu empleo. Por eso, la clave es mirar más allá de los titulares. Pregúntate siempre, ¿qué efectos puede tener una sanción, un referéndum o un acuerdo de paz fallido en el costo de vida de mi ciudad o en la estabilidad de mi país? La corrupción y las disputas internacionales no son dramas ajenos. Generan inflación, frenan la inversión y encarecen servicios esenciales. Piensa en los desvíos de fondos, como esos más de 60 millones de dólares en Ucrania. No es solo un escándalo extranjero, es dinero que pudo haberse destinado a hospitales, escuelas o carreteras que tú necesitas. La sociedad civil tiene un rol fundamental: informarse, exigir transparencia y vigilar el uso de recursos públicos.
Cuando la ciudadanía presiona con datos y argumentos, los políticos sienten la obligación de responder. La vigilancia activa y la denuncia responsable pueden frenar abusos y forzar mejores decisiones. En tiempos inciertos, adaptarse es vital. Prepárate ante posibles aumentos de precios o cambios laborales, diversificando tus ingresos, ahorrando y consumiendo con cautela. Participa en redes ciudadanas y mantente atento a nuevas leyes o maniobras políticas que puedan afectar tu vida cotidiana. Ignorar el contexto internacional te deja expuesto frente a crisis económicas o sociales. La información es tu escudo. En un mundo tan volátil, nadie está realmente lejos del epicentro. Las tensiones entre potencias no solo se miden en discursos o titulares, sino en consecuencias diarias que pueden sorprenderte. Pero, ¿qué ocurre cuando el conflicto escala y amenaza con cruzar nuevas fronteras? El destino de Ucrania, Rusia y Estados Unidos no se decide solo en reuniones a puerta cerrada. Cada gesto, cada silencio y cada filtración en este tablero internacional puede alterar el rumbo de millones de vidas. Las tensiones ya no son una cuestión lejana. Su impacto se siente en tu trabajo, tu seguridad y hasta en el costo de la energía. Hoy, la integridad territorial de Ucrania y la estabilidad de Europa del Este están al borde del abismo. Miles de millones en recursos energéticos podrían cambiar de manos, mientras la reputación de gobiernos enteros depende de cada decisión, pública o secreta. El conflicto no distingue entre líderes y ciudadanos. Todos pagan el precio. Pero lo que casi nadie dice es que tu reacción importa más que nunca. En medio de escándalos de corrupción millonaria y pactos ambiguos, la indiferencia se convierte en un arma peligrosa. Solo una ciudadanía informada y crítica puede frenar la manipulación y exigir justicia. No permitas que la versión oficial elija tu verdad. Investiga, cuestiona y comparte. Así, te conviertes en protagonista de una historia que aún puede cambiar y en defensor de un futuro más justo